Los judíos nunca robaron ninguna tierra a los árabes, y 1 millón de personas no podrían demostrar que estoy equivocado. Hace casi un año hice un video corto mientras estaba enfermo y hice una pregunta muy simple. Si afirmas que los judíos robaron tierras, entonces dame el nombre de un asentamiento judío que se estableció en tierras árabes robadas antes de que los árabes comenzaran una guerra para eliminar a los judíos en 1947. Dame el nombre de un árabe que afirmó en 1935 que los malos judíos europeos blancos habían llegado y lo habían expulsado de su casa, su propiedad, de su tierra. Yo no estoy pidiendo una lista de 100 o incluso 10 nombres, solo uno. Y no hablamos de hace 300 años. Estamos hablando de hace 80 o 90 años, cuando los británicos estaban aquí antes de la Segunda Guerra Mundial, o cuando los otomanos estaban aquí antes de la Primera Guerra Mundial. Si fueras a una estación de policía en Wisconsin o en cualquier otra parte del mundo y le dijeras al oficial de policía, mis vecinos me robaron, entonces te preguntarían qué robaron y cuándo, ¿verdad? Esto es sentido común. Así que te estoy haciendo la misma pregunta. Mi video obtuvo 1 millón de vistas, 16,000 comentarios y 0 personas que lograron demostrar que estaba equivocado. Pronto revisaré algunos de los comentarios que recibí. Me alegró mucho ver que la mayoría de los comentarios que recibí eran anti-Israel. Esto significa que el video salió de mi cámara de EcoPro Israel. También aprovecharé esta oportunidad para decir que no elimino comentarios. Creo firmemente en la libertad de expresión, pues te hace más inteligente. Y critico a la sociedad musulmana precisamente por no tener libertad de expresión. Así que no elimino comentarios que no se ajustan a mi agenda. Me parece realmente interesante que todo el mundo acusa a Israel de robar tierras. Sin embargo, nadie puede darme un solo ejemplo de judíos robando tierras realmente. ¿Sabes quién sí robó tierras? Los árabes robaron tierras de los judíos. Ahora, no solo estoy diciendo eso, puedo darte ejemplos. Te mostraré cómo hacerlo. En 1929, los árabes de Hebrón robaron propiedad de los judíos. E incluso puedo darte los nombres de los judíos que perdieron su propiedad. La familia Jasón, la familia Bención, la familia Slonim. Así que ves, digo dónde, cuándo y doy nombres. Y puedo hacer lo mismo con otros casos de árabes robando tierras judías, como Gaza. Los judíos se habían establecido en Gaza durante cientos de años hasta que los árabes eliminaron la comunidad judía allí en 1929. Lo mismo en Jerusalén. En Jerusalén, en 1880, por lo tanto, antes de que comenzara el movimiento sionista, los judíos eran mayoría. De todos modos, en una serie de pogromos, los árabes limpiaron étnicamente a los judíos de la antigua ciudad de Jerusalén, por lo que para 1948 no quedaban judíos en la ciudad vieja. ¿Cuándo perdieron los árabes tierras? Y si perdieron tierras, en guerras que ellos iniciaron. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas propuso la solución de 2 estados. Los árabes negaron iniciar una guerra. Por cierto, los líderes árabes no decían que la oferta no era justa y que los judíos deberían recibir menos. Dijeron solo una cosa, y lo dijeron muy claro. Queremos matar a todos los judíos. De nuevo, puedo respaldar todo lo dicho. Aquí hay una cita del líder de los árabes, Mufti Amin al-Husseini. Árabes, levántense como uno solo y luchen por sus derechos sagrados. Mata a los judíos donde quiera que los encuentres. Esto complace a Dios, la historia y la religión. Esto salva tu honor. Dios está contigo. Una nota rápida, él llama a los árabes a matar a los judíos. Él no llama a los palestinos a matar a los judíos. ¿Sabes por qué? Porque en 1948 los palestinos aún no existían como nación. ¿Crees que estoy equivocado? Encuéntrame una cita de un líder árabe que haya usado el término palestinos antes de 1960. Ahora estoy hablando con Internet, que es un lugar realmente grande, lleno de muchas personas diferentes que tienen diferentes puntos de vista. Así que voy a hacer una declaración general que espero sea entendida por cualquiera con más de medio cerebro y tanto de sentido común. Si comienzas una guerra para eliminar a tu vecino y pierdes, no eres una víctima. ¿Qué tal asumir la responsabilidad? Permíteme respaldar esta afirmación con algunos hechos que muchas personas podrían no conocer.
Todos saben que Alemania inició la Segunda Guerra Mundial para eliminar a los judíos, expandirse hacia el este y esclavizar al pueblo eslavo. Lo que quizás no sepan es que después de la guerra, no durante la guerra, después de la guerra, 90.000 kilómetros cuadrados de tierra alemana fueron cedidos a Polonia. 14 millones de alemanes tuvieron que abandonar su tierra. Muchos habían vivido allí por generaciones. Prusia y Silesia, las áreas que los alemanes fueron los primeros en abandonar, fueron la piedra fundacional del Imperio Alemán y la mayoría de los alemanes allí no eran nazis. Más de 1 millón de alemanes murieron en esta violenta deportación. No recuerdo a nadie en el mundo protestando a favor de los millones de alemanes que perdieron sus tierras a Polonia. En el lado este de Polonia, más de 1 millón de polacos tuvieron que evacuar sus hogares porque los soviéticos decidieron trazar nuevas fronteras. Sin embargo, no vi a ningún estudiante en la Universidad de Columbia manifestándose por los pobres polacos, quienes tuvieron que huir siendo inocentes de cualquier delito. Lo mismo con Ucrania y los Balcanes. Decenas de millones tuvieron que evacuar su patria después de la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo interesante es la partición de India en India y Pakistán. Fue realizado por los británicos en 1948 y es la misma historia de musulmanes y no musulmanes que no se llevan bien. 14 a 20 millones de hindúes y musulmanes tuvieron que moverse y de 1 a 2 millones murieron durante esta prueba. Todos los ejemplos que acabo de darte, Alemania, Polonia, Ucrania, los Balcanes, India, ocurrieron durante los mismos años, alrededor de 1948. Y cada uno de estos movimientos de personas involucró al menos 10 veces más personas y bajas y 10 veces más tierra que la de los árabes en la tierra de Israel. ¿Por qué parece que el mundo ha olvidado esto? ¿Podría ser que no puedes culpar a los judíos por ello? Entonces, ¿por qué molestarse en hablar de ello 80 años después? Y por cierto, nadie está llamando a estas personas refugiados como en el caso de los palestinos. Ni siquiera estas personas mismas. Otro grupo que no recibe ninguna atención son los judíos de los países musulmanes. Han tenido que dejar atrás todas sus propiedades y huir de sus hogares debido a la persecución musulmana. Nadie está manifestándose por ellos. No encaja en la narrativa de que la mayoría de los judíos en Israel hoy en día no son colonizadores europeos blancos, como yo, sino judíos de países musulmanes que tuvieron que escapar de la persecución, como la familia de Sagi Levi, mi socio comercial, cuya familia huyó de Yemen. Entonces, si los judíos nunca robaron ninguna tierra, ¿por qué los árabes odian a los judíos? Hay dos respuestas a eso. La primera es la general. La sociedad musulmana es intolerante con todas las minorías. Muéstrame una minoría desde Irán en el este hasta Marruecos en el oeste, desde Turquía en el norte hasta Pakistán en el sur, donde prosperan los cristianos, hindúes, budistas, judíos, zoroastrianos, cualquier minoría. No encontrarás ninguno. Una vez más, hago una afirmación osada. Siéntete libre de demostrar que estoy equivocado. Si tan solo dejaras de obsesionarte con los judíos en Israel y abrieras tus ojos a otras cosas que sucedieron en 1947 y cosas que están sucediendo hoy en el mundo musulmán. Así que en el mar de dictaduras musulmanas e intolerancia hay una minoría exitosa que está prosperando y ese es el Estado judío. Y ahora llegamos a la segunda parte, porque esta no es cualquier minoría, son los judíos. Durante cientos de años, los judíos fueron humillados en la sociedad musulmana. Hubo pogromos contra los judíos en Irak, Irán, Marruecos y Yemen. En algunos países musulmanes a los judíos no se les permitía montar a caballo. Tenían que vivir en guetos. Y los niños judíos fueron islamizados. Y aquellos judíos que los musulmanes querían ver denigrados ahora tienen un estado y uno exitoso. Ahora revisemos algunos de los comentarios que recibí. Entonces invades países y luego te pertenecen si ganas. Espera, ¿no es eso colonialismo? Esa rata es un sionista repugnante. Para empezar, no soy una rata. Me identifico como un delfín. En este comentario hay un punto básico que muchos no logran entender. Hoy pensamos en el mundo como dividido en países. Antes de las 2 guerras mundiales, la mayoría de las personas vivían en imperios multiculturales.
Muchos grupos diferentes vivían en el Imperio Alemán o bajo el dominio austrohúngaro o en el Imperio Otomano aquí en la tierra de Israel. Los judíos eran uno de los grupos que vivían en la tierra de Israel, ya que tenían una conexión de 3000 años con la tierra. Y los judíos que llegaron, como los otros grupos comerciaron tierras, no había un Estado palestino y no había un pueblo palestino hasta los años 1960. Los judíos no llegaron con un ejército y expulsaron a los nativos. Así que no tiene nada que ver con el colonialismo. Si no estás de acuerdo, demuestra que me equivoco. Siguiente comentario. Por todo Israel hay pueblos que tenían nombres árabes, cuyos habitantes Israel asesinó o expulsó para tomar control. Gran sorpresa, un israelí diría esto, pero los hechos son los hechos. Todo lo que pido es el nombre de un pueblo, eso es todo. Todos los pueblos que los árabes perdieron fueron perdidos en guerras que ellos mismos comenzaron. Aquí hay un dato curioso que la mayoría de los israelíes desconoce. Solo hay un pueblo en Israel que fue establecido por los musulmanes. Solo uno, Ramle. Todas las otras ciudades con nombres árabes en Israel fueron colonizadas por los musulmanes. Siguiente comentario. Judíos típicos. Gracias, lo tomaré como un cumplido. Utilizo razón lógica y hechos. ¿Qué valor agregas? Continúa. Entonces, en tu pregunta, básicamente estás admitiendo que después de la guerra Israel todavía prestaba. ¿Por qué enmarcaste la pregunta así si no intentabas evadir la cuestión principal? Bueno, no, en una guerra pierdes tierra o ganas tierra. Las fronteras de la mayoría de los países en el mundo fueron moldeadas por esto. Este es un comentario antisemita clásico. No dirías que Paul robó tierras alemanas en 1946, ¿verdad? Los árabes iniciaron una guerra para eliminar a los judíos y sí perdieron algo de tierra. Ha sucedido en todas las guerras a lo largo de la historia. Siguiente comentario. ¿De qué estás hablando? Antes de 1947 estabas en Europa y tu entidad vino y masacró a los árabes y los desplazó de sus hogares y tierras. Aprende esto. En 1947 los árabes nunca comenzaron una guerra, tonto. Primero, la mayoría de los judíos en Israel hoy, hace 50 años y hace 150 años, no vinieron de Europa, sino de países musulmanes. Me parece tan interesante que las personas que están en contra de Israel estén tan obsesionadas con los judíos europeos. Segundo, los árabes sí iniciaron una guerra. El 30 de noviembre de 1947, un día después de que la Organización de las Naciones Unidas sugirió la solución de 2 estados, los árabes atacaron un autobús de Netanya a Jerusalén, matando a 5 judíos. Así es como los árabes comenzaron la guerra, asesinando a civiles judíos. Adelante, llámame mentiroso, un sionista. Gracias, soy un sionista, parcial, una rata. Puedes llamarme todos los nombres que quieras, pero no puedes demostrar que estoy equivocado. Ayúdame a difundir la verdad compartiendo este video con amigos. Únete a la comunidad de Bright Mind. Agradezco a todos mis seguidores. Ustedes me impulsan. Los enlaces están abajo. Nos vemos la próxima semana. Adiós.